Mi madre, que guardaba muchísimas cosas, siempre, ella está con el Señor, hace 2 años se fue con el Señor, ella guardaba una cosa que yo le regalé cuando era pequeño. Yo cuando era pequeño tenía como 12 o 13 años, ¿no? Yo le escribí a mi madre para los cumpleaños y el Día de la Madre unas palabras de sabiduría. Yo hacía unas tarjetitas que las escribía yo, entonces escribía un pensamiento sabio a mi madre, ¿no? Y a mi abuela, ¿no? Entonces, hace tiempo mi madre me dio una de esas tarjetas, ¿no? Pero había una cosa muy curiosa que me pasaba a mí, a vosotros no, que sois perfectos. Después, toda esa sabiduría que yo le escribía a mi madre la contradecía con mis hechos. Incluso a veces mi madre iba detrás de mí con el cinturón, en otros tiempos, con el palo de la escoba. En fin, Dios bendiga a mi madre y a mi abuela. Entonces mi abuela me decía, pero Pedrito, es que lo que haces con las manos lo desbaratas con los pies. Entonces, claro, yo me veía allí totalmente despojado de mi sabiduría. Y el otro día viendo esa tarjeta que le escribí a mi madre, me hacía pensar en el texto de hoy. ¿Qué tipo de sabio somos? ¿Qué tipo de sabios queremos ser? Porque no vale decir y no hacer. Hay que ser sabios. Vamos a leer Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. El título del sermón de esta mañana es El sabio que debo ser, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Fijaros lo que dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18 dice lo siguiente: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En este mundo cambiante en el que vivimos, en el que estamos inmersos, posiblemente en contra de nuestra voluntad, necesitamos cada vez más hombres y mujeres sabios. Necesitamos sabios. En una iglesia como la nuestra, y muchas veces los propios predicadores y los que enseñan nos han pintado un cuadro inalcanzable sobre lo que es ser sabio. Así que, ¿qué tipo de sabio queremos ser? Necesitamos en este año y todos los años volver a la casa del Padre, volver a querer ser sabios. No, yo no puedo alcanzar la sabiduría. Tienes que alcanzar la sabiduría. Lo que quiere hacer Santiago en su carta es llamarnos a ser maduros. Hay que crecer de una vez por todas. Y recordad que el tono que estoy usando no es el mío, es el tono de la carta. ¿Recordáis? Santiago dice, si un hombre rico entra a la iglesia y otro pobre, ya te sorprende. Sí, lo que Santiago quiere es sacudirnos, lo que decíamos en la introducción, quiere ponernos contra la espada y la pared, arrinconarnos con la voluntad de Dios. Necesitamos ser sabios. Hoy más que nunca necesitamos en nuestra iglesia, en esta iglesia, ser sabios. Para los que predicamos y enseñamos, es fácil usar el subterfugio de la cristiandad. El mundo cristiano, los creyentes, como dicen los clásicos, las huestes de cristianos. No, vamos a concretar mucho. Y este sermón, esta predicación esta mañana es para ti y para mí. Vamos a ver tres cosas en esta mañana. En primer lugar, puedo ser sabio, pero tengo que demostrarlo. En segundo lugar, puedo ser sabio, pero no a la manera del mundo. Y en tercer lugar, puedo ser sabio, pero a la manera de Dios. Fijaros, hemos leído, en primer lugar, puedo ser sabio, pero tengo que demostrarlo. En el versículo 13 dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Vemos por un lado que es una pregunta que tiene que ser respondida. Este asunto de las preguntas retóricas se pueden recordar, se pueden contestar
afirmativa o negativamente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Santiago. ¿Algún sabio en la sala? Nosotros en nuestra humildad espiritual decimos, no, yo no. No, necesitamos decir que sí, yo soy sabio, yo quiero serlo. Necesitamos responder esta pregunta. No nos dé miedo. No somos más humildes por decir que no somos sabios. Muchas veces detrás de esta falsa humildad se esconde una profunda arrogancia. Yo soy arrogantemente humilde. No, yo no soy sabio. No, tienes que contestar que sí. Sí, yo quiero ser sabio. Y es que si no, ¿en qué nos quedamos? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿No? A lo que apela Santiago es a una persona experta, un maestro experto. Todo el contexto nos hace saber que lo que está continuando Santiago es esta reflexión que hace en capítulo 3, versículo 1, ¿no? Hablando de los maestros. Y va por ese sentido. Pero evidentemente la enseñanza es para todos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo espero que tú quieras levantar la mano. Yo estoy en esa búsqueda, hermano. Yo quiero ser sabio. Necesitamos, tenemos que ser sabios, pero en segundo lugar, en este primer punto, es una actitud, es una virtud que tiene que ser exhibida. Fijaros, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, levantad la mano. Si lo eres, muestra por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Es como nos hace hablar, nos hizo reflexionar Santiago de la fe. No es de boquilla la fe hay que caminarla, hay que vivirla, hay que encarnarla. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, exhiba, ponga delante de todos por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Fijaros que esta buena conducta tiene que ver con el buen proceder, con el buen hacer. Mostrar, no solamente decir, sino que se hace y se demuestra, dice aquí, por los buenos hechos. Buenos hechos. Cuando alguien te ve, dice, fíjate, este hombre, esta mujer, hace lo que dice, vive lo que cree. Mis queridos hermanos, nuestros hechos gritan tan fuerte que no escuchamos, que no se escucha lo que decimos. No se trata de buenas lecciones ni de buenas predicaciones, sino de las acciones correctas. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por la buena conducta sus obras? Yo te creeré según lo que vea. Yo en eso soy muy tomasiano. Soy como mi primo Tomás, el Dídimo. Ver para creer. Sí. No me creas lo que te digo. Cree lo que hago. Y seguramente acertarás. Pedro no es una persona que hace lo que dice. Dice muchas cosas, pero no hace casi ninguna. Entonces, ¿en qué me convierte eso? En un maestro, en un sabio poco fiable. Porque recordad en el texto, seguramente lo habéis leído en estos días, no se trata de sabios y necios aquí, no estamos hablando de eso, estamos hablando de sabios y de sabios. Sabios divinos, sabios mundanos. Hay una sabiduría del mundo que mueve este mundo, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Sí. ¿Hay felicidad en Cristo? Claro que sí. ¿Hay felicidad en el mundo? Claro que sí. ¿Y cómo es eso? Sí. ¿O tú crees que los que no están aquí hoy día son más infelices o más felices que tú? Exactamente iguales. La gran diferencia es que cuando Dios tocó nuestra vida, nosotros dijimos que sí. Él nos atrajo con cuerdas de amor. Nosotros somos sus hijos. Pero hay una felicidad mundana, ¿eh? Como existe también, y vemos aquí, una sabiduría que es del mundo. Así que puedo ser sabio, tengo que ser sabio, pero tengo que demostrarlo. No se trata de lo que digo, sino de lo que hago. Y dice que ese mostrar las obras tiene que ser en sabia mansedumbre. Esta sabia mansedumbre tiene que ver con la humildad, pero una humildad que no sea con desdén. Eso que decía antes, esta arrogancia tan grande que tenemos, no esta humildad arrogante. No. Y aquí señala directamente Santiago el carácter de Jesús. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde. Y fíjate las consecuencias de la conducta, dice Jesús. ¿Y qué cosa? Hallaréis descanso para vuestras almas.
Fíjate el carácter del Mesías, el carácter de Jesús, que es el que tenemos que apelar. Nosotros no podemos exhibir ningún tipo de sabiduría si no es a través de la humildad. Si actuamos y somos sabios, no podemos hacerlo contra nadie. No, yo tengo mi sabiduría y bueno, y lo demás que se aguanten. No, 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 no. ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué clase de sabiduría es esa? No, y luego veremos cómo es la sabiduría de Dios, ¿no? No puede ser así ningún tipo de sabiduría. Quien quiera ser sabio, que levanta su mano y dice, yo soy sabio, pues que muestre su buena conducta y sus buenas obras en sabia mansedumbre, con tranquilidad. Que cuando veamos, notemos la paz del que hace las cosas que Dios dice. Y de eso hablaremos al final. Así que puedo ser sabio, pero tengo que demostrarlo. En segundo lugar, puedo ser sabio, pero no a la manera del mundo. Fijaros, el versículo 14 hace un contraste. Dice aquí, pero. Lo importante son los peros. En el primer punto hemos visto que sí, hay sabios y entendidos entre vosotros, sí, muestre, ¿no? Su buen hacer, ¿no? Sus buenas obras en sabia mansedumbre. Pero, cuidado, ¿cómo vamos a ser sabios? Por un lado, en este segundo punto, hay una actitud oculta. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Lo que está diciendo Santiago no es por si acaso hay. No, no, no. Pasa igual que cuando estábamos hablando de la acepción de personas. Es que la hay. Entonces Santiago es muy fuerte, ¿no? Ya que tenéis celos amargos y contención, esto lo sabía Santiago, ya algo le habría llegado seguramente. Y claro, si está pasando en esta iglesia en la que yo estoy aquí, con estos hermanos, seguramente en toda la dispersión estarán pasando cosas iguales. Si en vuestro corazón, mis queridos hermanos, hay celos amargos y contención, ¿qué son celos amargos? Tiene que ver con la envidia y contrasta con la actitud mansa. ¿Tienes celos de que le va bien a otro? ¿Tienes celos de que a otros le dicen que cantan mejor que tú? ¿Tienes celos de otro que comparte más a la hora de compartir aquí con los hermanos? Dice celos amargos, una actitud envidiosa. Y fíjate, cuidado con la raíz de amargura. Si en nuestro corazón nosotros pretendemos ser sabios, pero estamos mirando al otro y queremos competir con él, a ver quién es más cristiano, quién tiene más el carácter de Cristo, estás totalmente equivocado. Estos celos, y dice aquí contención, una pelea constante. Cuando termina la reunión, ¿qué hacemos? ¿Viste lo que compartió? ¿Se ha pasado? ¿Cuántos minutos? Se lo digo por... ¿Ves? Mira cómo vino vestido. Fíjate lo que dice, ni me saludó. Mis queridos hermanos, esto no es la sabiduría de Dios. Y volvemos a recordar el contexto de la carta de Santiago. No está hablando de necios, ni está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. Si en esta iglesia tú vienes aquí y tienes celos amargos y contención en tu corazón, fijaros, el centro de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestros afectos y emociones. Si nuestro corazón está lleno de eso, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Te sientes sabio? No lo eres. Si sientes esto por cualquier hermano, por un hermano, no te jactes, no eres sabio. Siento mucho tener que decírtelo, pero eso no es la sabiduría de Dios. No lo es. Pero bueno, es uno. Y él sabe lo que tengo yo con él. Ella sabe lo que tengo yo con ella. No. No te jactes. No hay ningún valor en eso. No. Si tenéis celos amargos, envidias y contención en vuestro corazón, no jactéis, dice aquí, ni mintáis contra la verdad. Y ese mentir contra la verdad puede tener dos acepciones. Por un lado, no mintáis contra los hechos, dice Santiago, no es que yo lo estoy viendo. No te hagas el longui, como dicen, no te hagas el loco, no, yo miro el sueco. No mientas. Tienes celos amargos y contención en tu corazón, antico, olvídate, eso no es sabiduría. O puede ser también que esté hablando de la verdad como el evangelio.
No mintamos contra el Evangelio. El día que Dios nos perdonó, nos llenó de una profunda paz. Tenemos que sentirnos tan perdonados, mis queridos hermanos. Tú te conoces. ¿Quién te crees? ¿Quién me creo yo? Yo me miro al espejo por la mañana y sé perfectamente quién soy. Sé dónde peco. Sé dónde me extravío. Sé mis insistencias y mi mundanalidad, lo sé. Cuando Dios nos perdonó, cuando el Evangelio tomó posesión de nuestra vida, nos hemos convertido en personas profundamente perdonadas. No cabe ningún tipo de celo amargo, ni de envidias, ni de contenciones. No puede ser. Porque Él me mira con una profunda misericordia que no merezco. Entonces, ¿qué clase de sabiduría es esa? Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque, motivo, esa actitud oculta que tenemos ahí en el corazón, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Así que en segundo lugar, en este segundo punto, hay una sabiduría que es de abajo y que se puede aplicar a la vida. Y que muchas veces estamos aplicando. Fijaros, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Recordáis? Todo don perfecto, ¿de dónde desciende? Sí, lo podemos decir, de lo alto, claro. Es una manera judía de decir que viene de Dios, viene de arriba. Pero esta sabiduría que estamos queriendo poner en nuestras vidas, dice que no desciende de lo alto, es decir, que no viene de Dios. Eso es lo primero. Si tú dices que eres creyente, tienes que aplicar la sabiduría de Dios, que hablaremos en el tercer punto. Pero esta sabiduría que queremos aplicar, llena de contención y de envidias y de rencillas y de problemas, no es de Dios, no viene de lo alto, olvídate. Siendo muy directos, no desciende de lo alto. Dice, sino que es terrenal, animal y diabólica. Y creo que estamos metidos en un buen problema, ¿no? No, es que la sabiduría que no es de Dios es una sabiduría que, bueno, es menos espiritual, tal vez es un poquito más del mundo, un poco así, pero bueno, en fin, se llevan muy poco. No. Una es de arriba, que la veremos, y otra es de abajo. Y dice aquí que es terrenal, animal y diabólica. Terrenal en el sentido del mundo. Circunscrita al aquí y a la ahora, sin mirar a lo que Dios dice, un poco lo que estudiábamos en Eclesiastés. Si quitas a Dios de la ecuación, no tiene sentido nada. Pero queremos aplicar esa sabiduría. Es también animal, es decir, carnal, inclinada hacia lo que nos satisface y nada más, sin buscar lo que satisface a Dios y nos edifica a nosotros. Es terrenal, es animal, ¿no? Es de los sentidos nada más, da igual. Carpe diem, vive el momento, ¿no? La vida es una, hay que gozarla, y cosas de esas. Eso es animal. Eso no nos lleva a ninguna parte. Y dice más, y es diabólica. Procede directamente del diablo y solo busca llevar a Dios, llevar la contraria a Dios. Es enemiga de la sabiduría de Dios. Mis queridos hermanos, ¿qué sabiduría estamos practicando? No se llevan poco la sabiduría de Dios, no lo espiritual y lo no espiritual. No se trata de eso. Se trata de lo que es diabólico y de lo que es de Dios. Y no puede ser así. Como decía, hablando de la lengua, vimos la semana pasada, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Y dice, hermanos, esto no puede ser así. Nosotros no podemos vivir en una especie de doble sabiduría, ¿no? Ahora saco la mundana, ahora saco la de Dios. No, eso no vale. Eso es no ser sabio. Y mis queridos hermanos, esta sabiduría tiene unas consecuencias funestas. Fijaros, dice el versículo 16, porque donde hay celos y contención, que ya hemos hablado antes, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mis queridos hermanos, si aplicamos este tipo de sabiduría aquí en la iglesia, terminaremos pervirtiendo la iglesia, rompiendo la iglesia. Esto es peligroso. Si yo vengo aquí solamente con celos amargos para mirar a todo el mundo de un lado a otro, a ver, nadie más espiritual que yo, no, yo soy
Estás equivocado. Y vamos a romper la iglesia. Donde hay celos y amargos y contención, dice allí, porque el resultado es perturbación, es decir, confusión, antagonismo y anarquía. ¿Cuál es el estándar dentro de la iglesia? Dice Pablo que debemos tener a los demás como qué cosa, como inferiores a nosotros. No, 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 si tú, ¿cuántos años llevas tú en el Señor? 30 años, pues no vas a ser tú menos, ni siquiera igual que fulanito que lleva 5, ese que se acaba de convertir, ¿y qué sabe el del demás? No, estamos equivocados. Dice Pablo que tenemos que tener a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por los demás. ¿Y qué dice Filipenses capítulo 2? Inmediatamente, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo un gran maestro de la Biblia, un revolucionario, no, el cual siendo en forma de Dios no estimó qué cosa el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que qué cosa, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, eso semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, y todo se humilló. Entonces nosotros, ¿qué tipo de sabiduría estamos practicando? Estamos muy equivocados si creemos que ese tipo de sabiduría que es del mundo, satánica, diabólica, no va a tener efecto en la iglesia. Sí va a tener efecto en la iglesia. Y terminará, rompiéndonos. Hay perturbación y toda obra perversa, y la traducción mejor es inútil, viciada, contaminada. Mis queridos hermanos, esto no puede ser así. Estamos en un buen lío si nosotros creemos que somos sabios según el mundo. Estamos en un grave error. Y yo quiero que reflexionemos por un momento. ¿A cuántas personas hemos ofendido, dañado por nuestra sabiduría de abajo aquí en la iglesia? ¿A cuántas? Ahora y antes. ¿Cómo ha afectado nuestra arrogancia, envidia y ganas de pleitos inútiles a la iglesia de Dios? ¿Cuánto estamos afectando hoy día a la iglesia con nuestra actitud de sabiduría mundana? Esto es muy práctico. Santiago está mandando una carta a todos los hermanos en la dispersión porque está habiendo graves problemas dentro de la iglesia. Y uno de los problemas es este. Creemos que somos sabios, pues estamos buscando una sabiduría que es totalmente del mundo. Y queremos aplicarla en la iglesia, no puede ser. Tenemos que cambiar. Yo he experimentado las consecuencias de esa sabiduría. Y también confieso que he provocado con mi poca sabiduría, con mi sabiduría del mundo, mucho daño a personas, a hermanos. Así que, mis queridos hermanos, tenemos que hacer algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Puedo ser sabio, pero a la manera de Dios. Menos mal. ¿Cómo habéis quedado en el segundo punto? Espero que reflexionemos y que ahora abracemos cómo puedo ser sabio, pero a la manera de Dios. Fijaros, en tercer lugar, puedo ser sabio, pero a la manera de Dios. Versículo 17. Pero en contraste, dice, pero la sabiduría que es de lo alto. Así que, como os decía, no estamos hablando de necios y sabios, estamos hablando de sabios en el mundo, mundanos, terrenal, diabólica, ¿no? Y estamos hablando ahora de sabiduría que es de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto, el origen de la sabiduría de verdad, ¿cuál es? De arriba. ¿Recordáis Barrio Sésamo? No sé si los pequeños manejan el tema Barrio Sésamo, ahora hay tantas cosas hoy día, en fin. Todos estuvimos en el capítulo de arriba y abajo, ¿recordáis a Coco? Arriba, abajo, ¿no? Sí. Hay una sabiduría de arriba y una sabiduría de abajo, eso lo tenemos claro, ¿no? Digo, es para llevarlo esta semana, ¿no? Yo no quiero practicar la sabiduría de abajo, esa no. Yo tengo que practicar la sabiduría de arriba y tengo que buscarla, tengo que querer tener esa sabiduría de arriba. Dice, el origen es de lo alto, es decir, del Padre, y recordad, hermanos, que podemos pedir sabiduría.
Si tú crees en esta mañana que has estado manejando la sabiduría del mundo, pida a Dios sabiduría de la suya, que dice el texto, el cual da a todos, sí, abundantemente y sin reproche. Pero puedo pedir esa sabiduría sí las veces que quieras, hijo. No te reprocho que tengas falta de sabiduría. Pídeme más. Pide más. Y mañana, Señor, también. Y pasado también. Y dentro de 20 años también. Pide sabiduría. Cae de rodillas en tu casa. Señor, tengo falta de sabiduría. Estoy tirando de la sabiduría del mundo, Señor. Quiero tu sabiduría. Él dará abundantemente y sin reproche a aquel que lo pida con fe. En segundo lugar, aquí en este tercer punto, el origen de la sabiduría es de arriba. En segundo lugar, las características de esta sabiduría de verdad son 8, que vamos a repasar rápidamente sin correr, pero son 8, ¿no? Y habría mucho que decir de ellas. En primer lugar, dice el texto del versículo 17, pero la sabiduría que es de arriba es primeramente pura, es decir, limpia, santa, sin manchar, sin mezclar. ¿Sabes qué? Una de las grandes tentaciones que tenemos los predicadores, ¿sabes cuál es? Intentar hacer pasar todo por nuestra propia opinión para que los demás estén convencidos. Sí, dice esto, pero yo aporto esto así para completar. No, eso no vale. Eso está mal. Eso es manipular. La sabiduría es primeramente pura. Es lo que es. Cuando vas al McDonald's, si vas al McDonald's o vas a comer y tú pides agua, ¿qué esperas del agua? ¿Qué color tiene que tener el agua? Los pequeños, los chicos. Ayer tuvimos un excelente debate en los adolescentes sobre si hay que estudiar tantas cosas que nos ponen inútiles. Transparente, muy bien. O sea, si tú pides una botella de agua y te da una agua roja, ¿tú qué piensas? Sangre. Bien, bien. Son brillantes. Los chicos, tenéis que mirar por un agujerito. Algún día había que grabar aquí. Son maravillosos. Sí, es una cosa rara. Puede ser sangre, por lo menos. Esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es primeramente pura. No tiene mezcla. Es santa, es limpia. Seguidamente es pacífica, que ama la paz. Tú no puedes ser sabio en el Señor y machacar a todo el mundo. No. ¿Cuál es el carácter del Mesías? Dice en Isaías que Él no grita por la calle. Dice que no va a apagar el pábilo que humea, ni romper la caña que está cascada. Dios sabe cómo somos. ¿Tú no crees que Dios puede aplastarnos directamente? Pero esa es la mansedumbre del que es todopoderoso y nos toma en sus manos para que nosotros seamos conformados a su imagen. Por eso el sabio de verdad es pacífico, ama la paz, procura la paz, como dice Pablo. Si está de tu parte, ten paz con todo el mundo. Ahora, no se puede pagar la paz con la verdad. Eso es importante. Haremos todo lo posible por conciliar la paz, pero hay una verdad. Es pacífica, en tercer lugar es razonable. Dice aquí que es gentil, amable, mesurada. Eso significa en el original. Santiago tiene muchas palabras. Es interesante el texto de Santiago en plan técnico. Hay muchas palabras que solamente salen aquí en Santiago. Es muy interesante eso. Y algunas de esas son de estas 8, ¿no? La sabiduría de Dios es razonable, mesurada, gentil, friendly, como dicen ahora, ¿no? Mira, ¿no? Con el app que estamos probando ahora, le tocas aquí, sale un purito, ¿no? Mira. Así es la sabiduría de Dios. Amable. Porque lo único importante, como decía en el primer punto, como dice Santiago, lo importante es que si tú eres sabio, tienes que mostrarlo en tu conducta. Y mira, no somos más como Jesús cuando estamos amando más a la gente. Y somos menos como Cristo cuando estamos despreciando a los demás. A Jesús que tanto le reprochaban tantas veces, no, vas y comes con esto, si te dejas tocar por esta mujer, si tú supieras. No, Jesús sabe. Jesús sabe. Y lo que quería es traer razonabilidad, amabilidad con los demás. ¿Recordáis el diálogo con Jesús y la mujer samaritana, no?
En cuarto lugar, la sabiduría de verdad, la sabiduría de Dios es conciliadora. Dice aquí, y esto lo decía Carballosa, es fácil de convencer. No es rígida, sino firme. Qué interesante es esto, ¿no? Tú puedes ser firme, pero eres dócil. Es decir, lo que dice aquí es que está dispuesta a cambiar de camino o de razón si la convence. Hombre, si lo que dice el hermano es mejor, lo correcto, es un mejor camino, pues sí. No, pero hay gente que dice, no, yo creo esto y de aquí no me muevo. Pero bueno, hermano, en fin. Eso es querer ganar un pleito. Hay una canción que es un poco romántica de estas, de Django. Algunos ni siquiera son Django. Pero la canción es muy interesante y ilustra muy bien este punto. No me sirve la razón si tú no estás aquí. La sabiduría del mundo pelea por ganar un argumento y está dispuesta a perder a alguien. La sabiduría de Dios quiere ganar a todos. No es cuestión de tener razón o no. Es cuestión de sumar al otro. Y eso es lo que Jesús hace. En quinto lugar, se nos va agotando el tiempo, es llena de misericordia. Es decir, que tiene compasión hacia el otro y quiere actuar en función de lo que el otro necesita. No, Jesús no vino a este mundo para decir, sí, pecadores malditos, morid todos. No, yo tengo razón, vosotros sois pecadores, yo soy santo. No, si eso ya lo sabemos, pero Jesús no venía a eso. No, es llena de misericordia. Él nos mira y sabe que somos unos miserables. Misericordia, lo dijimos la otra vez, un corazón para el miserable, para el pobre. Y cuando nosotros tenemos esta sabiduría de Dios, vemos al otro en su necesidad y lo que queremos es darle lo que necesita. Esa es la sabiduría que necesitamos. Es fructífera también, en sexto lugar. Da buenos resultados y se notan en la vida de los demás. Oye, cuando hacen cosas por ti y te ayudan y te animan, eso es una maravilla. Y has sido rescatado, has sido de alguna forma ayudado por la sabiduría de otro. Y eso trae buenos frutos. Y dice aquí, sin incertidumbre, es decir, que sigue un camino consecuente, sin dudas ni vacilación, que es confiable. Esa es la sabiduría de Dios. Y también dice aquí que es sin hipocresía, no usa máscara. Hay que usar mascarilla en este tiempo. No usa máscara, sin hipocresía. No hay trucos de cámara, no hay Photoshop. Somos sabios en la sabiduría de Dios, porque Él nos ha hecho sabios. Somos lo que somos en Cristo Jesús. Esas son las características de la sabiduría. Ahora, la sabiduría también tiene sus consecuencias, la verdadera sabiduría. Así como, voy a pausar aquí, 5 minutos. Las consecuencias, así como hay unas consecuencias de la sabiduría que es del mundo, que son perturbación y toda obra perversa, hay consecuencias de la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios. Fijaros, el versículo 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí, otra vez nos encontramos con Santiago, que se puede traducir de dos formas, o se puede entender de dos formas este versículo. Por un lado, se puede entender que ese fruto que consiste en justicia, es decir, que da justicia o actos justos que vienen de Dios. Es decir, si aplicas la sabiduría de Dios, el resultado son frutos que son de justicia, actos buenos. Y también un fruto que es producido por la justicia, es decir, que si aplicamos justamente la sabiduría, cosecharemos acciones justas. Bien, la idea central es que cuando nosotros aplicamos la sabiduría de Dios, cuando somos justos, lo que generamos en los demás son frutos también de justicia. Es decir, que de alguna forma enseñamos a otros a ser sabios cuando nosotros somos sabios. Es interesante, en Proverbios vemos esto. Por ejemplo, la blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Fíjate, qué cosa tan sencilla. El hermano viene y te dice, no, porque esto no. Bueno, hermano, Dios te bendiga, ¿qué tal hoy? Bueno, nos sentamos, hablamos un poco, fíjate. Y ya como que las cosas, pero si tú gritas al que te grita, ¿qué vas a conseguir? Pues más gritos. Pero cuando aplicamos la justicia sembrada en paz, lo que tenemos son resultados buenos. Dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué bien que podemos aplicar la sabiduría de Dios. A modo de conclusión,
y ya con esto vamos a terminar. Este asunto de sembrar en paz me remite directamente a Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz. El centro de la sabiduría de Dios es buscar la paz. No que uno sea un monigote llevado para aquí, para allá. No, pero lo que uno quiere que en la iglesia haya es paz. Yo quiero vivir en paz contigo, quiero que vivas en paz conmigo. Si todos buscamos la paz, la sabiduría de Dios, seremos bendecidos. Bienaventurados los pacificadores, ¿por qué? ¿Cuál es la promesa? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es mi palabra favorita de la Biblia, de la vida. Hijo. Porque eso comunica familia, ¿no? Estar vinculado a alguien. Cuando uno es hijo, es que viene de alguien. Viene de un padre, viene de una madre. Quizás tenga hermanos. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que procurar ser sabios. Y podemos serlo, primero, demostrándolo, siéndolo no siéndolo a la manera del mundo, sino siéndolo a la manera de Dios. Necesitamos, mis queridos hermanos, querer ser sabios. Tenemos que madurar. Tenemos que crecer. Levantemos la mano. Sí, yo quiero ser sabio, Señora. Enséñame tu sabiduría. Quiero aplicarme más en la palabra. Quiero consultar más. Quiero preguntar más. Quiero dejar de tener actitudes que dañen a los otros. Eso no es sabio. Queremos mantener el vínculo de la paz. Mira, yo soy una persona muy imperfecta. Si lo hubiese preguntado a mi madre, te diría, bueno, pero tengo a alguien a quien remitirte que me conoce todavía más, que es mi mujer. Yo soy imperfecto, muy imperfecto. ¿Tú también? ¿O no? Lo somos. Pero Dios nos ha dado la sabiduría que viene de lo alto para amarnos, para edificarnos, para ir torneándonos. Una cosa he demandado a mi Dios y esta buscaré, Salmo 27, que esté yo en la casa de ¿dónde? Del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué cosa? Para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. A mí me parece que la hermosura del Señor eres tú, lo que Dios está haciendo en tu vida. Cada vez que venimos a la iglesia, estamos haciendo un acto de fe. Estamos viendo un milagro. No sé si lo habéis pensado así. Que estemos aquí es un milagro. Cada domingo, cada martes, cada vez que nos juntamos, cada vez que nos encontramos en la calle como iglesia, esto es un milagro. Que Dios hizo antes de la fundación del mundo y nos ha dado sabiduría de su parte para que mantengamos este milagro. Quiera Dios que su palabra haga sobre nosotros. Vamos a orar y terminamos aquí. Nuestro buen Dios, gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que podamos llevar esta palabra y aplicarla a nuestras vidas. Queremos ser sabios según tu sabiduría, Padre. Ayúdanos a desechar la sabiduría del mundo. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en ti. Ayúdanos a mirarnos como familia. Queremos volver a tu casa, Padre, y queremos volver siendo maduros, siendo sabios como tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te pedimos todo. Amén. El Señor los bendiga. Gracias por el tiempo extra.